Muy buenas noches, estimados participantes. Bienvenidos a esta importante conferencia, este masterclass sobre formulación y negociación de proyectos para la cooperación internacional. En ese sentido, el CEPCAN, el Centro Peruano de Capacitación y Mercado, que tengo el honor de presidir y que cada 2 meses promedio estamos realizando capacitaciones dirigidas a las ONG, asociaciones. Contamos siempre con la activa y siempre importante participación de Carlos Pando Sánchez, licenciado, sociólogo por la Universidad Católica, ha sido director ejecutivo de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, con la cual va a dar esta importante conferencia, que es la antesala al curso taller que vamos a realizar el día de mañana jueves a las 8 de la noche, con el mismo tema, formulación y negociación de proyectos para la cooperación internacional, que está dividido en 3 sesiones: jueves, mañana, 28, de 8 a 10 de la noche, y continuamos el sábado y domingo de 4 a 8 de la noche. Para ello están invitados a participar, y con ello Carlos va a ser el profesor va a estar las 3 sesiones, que tiene 10 horas teóricas, 10 horas prácticas, a una inversión de 150 soles. Bien, Carlos, adelante con la conferencia programada para hoy. Bien, sí, muchísimas gracias, Martín. Gracias por la renovada confianza de CEPCAM y muchísimas gracias a los amigos y participantes de esta masterclass, ¿no es cierto? Que es, como has señalado bien, la antesala del curso de formulación y negociación de proyectos para la cooperación internacional. Bueno, ya ustedes me conocen, yo soy sociólogo de profesión. Efectivamente dirigí APSI y ahora me estoy dedicando fundamentalmente a la consultoría y la docencia y en asesoría a ONGs y organismos internacionales, ¿no? Yo quisiera empezar esta sesión un poco al revés de lo que el título anuncia, ¿no? Formulación y negociación de proyectos para la cooperación internacional, explicando primero de qué se trata la cooperación internacional, ¿no? Cuáles son sus ámbitos, sus espacios, cómo es que la cooperación internacional se ha desarrollado en estos años en Perú y cómo es que a su vez la cooperación internacional tiene una contraparte nacional, estatal, desde el Estado peruano, que la regula, la gestiona y eventualmente la fiscaliza, que es la Agencia Peruana de Cooperación Internacional. Para partir de esa reflexión, poder llegar al punto que nos interesa y que entiendo les interesa a todos, y que naturalmente vamos a desarrollar en extenso a partir de mañana en el curso taller que está propiciando y promoviendo el CEPCAM. Bien, primero decirles que la cooperación internacional tiene un conjunto de dimensiones que normalmente no se asume así. La cooperación internacional tiene una dimensión política, una dimensión económica, otra comercial. Existe la cooperación internacional para el desarrollo. También existe la cooperación internacional científica. Incluso hay cooperación internacional especializada en temas de defensa o cooperación internacional de tipo humanitario. Por ejemplo, en estos meses que han transcurrido del año 2021 y lo que va del 22, se ha activado mucho la cooperación internacional humanitaria para efectos de contrarrestar la pandemia por el COVID-19, ¿no es cierto? Vamos a ver cómo eso ha incidido en Perú en las cifras. Hay algunas sorpresas interesantes ahí. Nosotros nos vamos a centrar en el curso y en esta conferencia en lo que es lo que se conoce como cooperación para el desarrollo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque, y particularmente vamos a entrar a desarrollar lo que es la cooperación internacional no reembolsable, la que administra la Agencia Peruana de Cooperación Internacional. Pero es bueno que ustedes conozcan que existe paralelamente lo que se conoce como la cooperación financiera reembolsable, esta que administra el Ministerio de Economía y Finanzas. Ustedes pueden tener, ¿no es cierto?, pueden recibir como país también dinero fruto de endeudamiento público. Alguno de ustedes me podrá decir, y me adelanto a las preguntas finales, me dirá, pero profesor, eso no corresponde a la cooperación
internacional, eso es endeudamiento. Efectivamente es endeudamiento, sin embargo es considerado cooperación internacional porque son créditos con intereses blandos, o sea, intereses bajos, con tasas de interés no comercial. Son tasas de interés bajas, ¿no es cierto?, menores a las tasas de interés comerciales del intercambio de la economía de mercado, del mercado del dinero internacional, y es administrado generalmente por banca de desarrollo o por organismos internacionales de desarrollo. Fondo Monetario, Banco Mundial, la CAF, etcétera, son las que se encargan de hacer la cooperación financiera reembolsable. Y que claro, es un endeudamiento, el país finalmente recibe este dinero y tiene que devolverlo, pero con una tasa de interés grande. Por eso se considera cooperación internacional. Ese diferencial es lo que hace la diferencia y por tanto es lo que la hace encasillar como cooperación. Pero tenemos este otro gran bloque que tenemos acá en la lámina que les estoy compartiendo, lo que se conoce como la cooperación internacional no reembolsable, a la cual nos vamos a dedicar en el curso y en esta conferencia. Ahí tenemos dos grandes bloques, la cooperación no reembolsable a secas, que es el dinero donado, que generalmente viene hacia proyectos de desarrollo, y la llamada cooperación técnica, que básicamente son las asistencias técnicas, las pasantías, las becas, etc. Y dentro de ello, además, hay un mecanismo singular de cooperación que se conoce como cooperación sur-sur y otro como cooperación triangular. Ocurre que la cooperación no reembolsable, incluso la financiera reembolsable o la cooperación técnica, usualmente, normalmente viene de los países del norte. Si ustedes tuvieran a la vista, y no lo tenemos en este minuto acá, un planisferio, podríamos dividir el mundo en dos grandes bloques, el hemisferio norte y el hemisferio sur. Y en el hemisferio norte están normalmente los países desarrollados, ¿sí? En América, Estados Unidos y Canadá, cruzando el Atlántico, Europa, ¿no es cierto? Parte del norte de Asia, como Rusia, por ejemplo, los países del norte de Europa, ¿no es cierto? Noruega, Finlandia, etc. Y normalmente estos son los países que cooperan en una relación tradicionalmente de cooperación norte hacia el sur. Porque da la casualidad que los países que estamos bajo la línea ecuatorial, un poquito más arriba, un poquito más abajo, somos los países del sur y que estamos en vías de desarrollo o, como se decía antes, subdesarrollados. Ahora no estamos en vías de desarrollo. Y entonces ahí está América Central, América del Sur, está el África, está el sudeste asiático y parte de Oceanía, ¿no es cierto? Quizá excepto Australia, Nueva Zelanda, son países en vías de desarrollo. Entonces, sin embargo, nosotros podemos tener, además de esa clásica forma de cooperación, la que se conoce como la cooperación sur-sur, vale decir, la que se hace entre países de similar desarrollo. Un país como Brasil, o como la Argentina, o como mismo Chile o México, por su nivel de desarrollo en determinados temas, cooperan con otros países de similar desarrollo. El Perú incluso ya es país cooperante técnico. Naturalmente no cooperante financiero, sino cooperante técnico, ¿cierto? Aporta proyectos, aporta técnicos, aporta becas, hace pasantías, ¿sí? Y eso es parte del sistema de cooperación internacional. Para los que les gustan las normas, la cooperación internacional en el Perú está definida por ley. El Estado ha legislado la cooperación internacional hace varios años. El artículo 2 de la Ley 719, Ley de Cooperación Técnica Internacional, que viene del año 91, cuando al gobierno del ingeniero Fujimori, el Parlamento Democrático entonces le dio facultades para legislar. Antes del 5 de abril del 92 se dio la Ley de Cooperación Internacional, la Ley 719, decreto legislativo. ¿Qué dice? Ya la letra lo leo porque creo que es central. La cooperación técnica internacional es el medio por el cual el Perú recibe, transfiere y o intercambia recursos humanos, bienes, servicios, capitales y tecnología de fuentes cooperantes externas, cuyo objetivo es complementar y contribuir a los esfuerzos nacionales en materia de desarrollo. Esto es bien importante, sobre todo en la segunda parte. La primera explica lo ya dicho, pero la segunda dice que la cooperación debe ser entendida como complemento
de los esfuerzos nacionales en materia de desarrollo. Entonces, desde la ley ya está especificado que para el Perú la cooperación debe estar orientada hacia el desarrollo. Por eso es que cuando ustedes los inscriben en la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, ONG, como ONG, una asociación civil sin fines de lucro, los inscriben en el registro de ONGD, Perú, Oficinas No Gubernamentales de Desarrollo, Perú. De manera que esa es una primera distinción que yo quería subrayar. La cooperación ha tenido todo un desenvolvimiento, un desarrollo a lo largo de su historia. Si, digamos, los historiadores de la cooperación dicen que la cooperación internacional se inicia, se rastrea después de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Cuando los países aliados con los países de la órbita socialista derrotan al fascismo, ¿no es cierto? Los años 45, redondeando el 45 o 46, se encuentran con una Europa devastada. Y también con el Japón, ¿no es cierto? Que ya se rindió y que también estaba destruido y gran parte del sudeste asiático destruido. En ese momento se inauguran un conjunto de planes desde, básicamente desde Estados Unidos hacia Europa y desde Estados Unidos hacia el Japón para la reconstrucción. Ese es el punto de partida de la cooperación. El Plan Marshall, para los que les gusta la historia, o las actividades del general MacArthur en Japón, sin duda son los primeros antecedentes de lo que luego ha sido la cooperación internacional. En ese entonces, ayuda alimentaria, ayuda técnica y dinero, ¿no es cierto? Dinero que se invirtió para la reconstrucción de esos países. Bueno, de esa fecha, del 45 al 2022, han transcurrido, ¿no es cierto?, más de 70 años, ¿no es cierto? Ya nos vamos por 80 años de cooperación internacional. Nosotros dividimos o hemos dividido para esta charla en dos grandes momentos, ¿no es cierto? El momento que va desde ese momento de la Segunda Guerra hasta fines del siglo XX, años 80, 90, en que la cooperación tenía como acento, como punto, como foco de tarea, la medición de la eficacia de la ayuda. Y entonces interesaba ver el volumen de recursos, la cantidad de ayuda que llegaba a los países en desarrollo. Esa concepción cambió, ¿no es cierto?, desde los años 90 para acá, y hay toda una mirada distinta en el siglo XXI, según la cual la cooperación debe ser medida por resultados. Y entonces ya no es la eficacia de la ayuda, sino la eficacia del desarrollo. ¿En qué medida estos recursos que llegaron cuantiosamente están logrando cambios significativos en las situaciones de subdesarrollo a los cuales se están enfrentando? Finalmente, recuerden ustedes, y voy entrando ya a la materia del curso, la formulación de proyectos. Los proyectos de desarrollo no son otra cosa que una hipótesis de acción. Ustedes identifican un problema social específico, ¿no es cierto?, una situación de carencia, una situación de daño, una situación de disminución, etc. Y lo que vamos a intentar hacer es revertir esta situación, cambiarla hasta lograr una situación. Les pediría por favor que apaguemos los micrófonos. Muchas gracias. Y entonces se trata de hacer ese cambio de orientación, ¿cierto? De la medición por volumen de recursos a la eficacia de la ayuda. La cooperación tiene que ser entendida, sin duda, como un mecanismo complementario a los esfuerzos del Estado. Lo decía la definición de la Ley de Cooperación Técnica Internacional. Y esta debe estar dirigida a mejorar la calidad de vida de la población, a través, naturalmente, del aumento de las capacidades humanas, el intercambio de los conocimientos y asegurar el acceso equitativo a oportunidades de desarrollo en el marco de los objetivos nacionales. No debemos entender la cooperación en sí misma como la que va a generar desarrollo a nivel nacional. Evidentemente, los volúmenes de cooperación, y lo vamos a ver en unos minutos, no son suficientes para hacer ese cambio. La cooperación debe ser entendida como un complemento a los esfuerzos nacionales, que no solamente son estatales o deben ser estatales, sino también deben ser de responsabilidad social empresarial,
o de las propias poblaciones, ¿no es cierto? El esfuerzo local y naturalmente de la sociedad civil a través de las ONGs. Un factor clave para el tema de la cooperación es que el Perú hace varios años ha sido considerado país de renta media y alta, ¿no es cierto? Claro, alguien por ahí me puede decir, profesor, pero ya el Perú ha vivido la pandemia, hay indicadores de aumento de la pobreza, hay indicadores de disminución del PBI, aumento del desempleo, etc. ¿Cierto? Pero aún nos mantenemos dentro de los márgenes de la renta media y alta. Eso nos obliga a tener una mirada distinta de la cooperación, ¿cierto? La cooperación, por esas circunstancias, tiende a disminuir en volumen, aunque ahora vamos a ver que por pandemia hay un incremento interesante, ¿no? Pero eso nos obliga también a decir que debemos refocalizar la ayuda territorial y temáticamente, pero además debemos ser ofertantes de cooperación técnica. Ya les decía hace un rato, el Perú oferta cooperación técnica en términos de técnicos, de proyectos, pasantías o becas hacia otros países de similar desarrollo. Bien, ¿cuál es el marco general de la cooperación en Perú? ¿No es cierto? Bueno, tenemos en primer lugar como ente principal y gestor de la cooperación, ¿no es cierto? Obviamente APSI adscrito al sector de relaciones exteriores, ¿no es cierto? Que finalmente es el sector que representa al Estado peruano en general en las negociaciones y finalmente da la rectoría en materia de política exterior. Pero tiene naturalmente un conjunto de actores involucrados en la cooperación. Un primer gran actor naturalmente son las fuentes cooperantes. En el curso que vamos a empezar a dictar a partir de mañana, tenemos que tener en cuenta que las fuentes cooperantes son uno de los grandes protagonistas, ¿no? Entonces vamos a ustedes a presentarles la formulación de proyectos para la cooperación y naturalmente tenemos que presentar cuáles son esas fuentes cooperantes. Grosso modo diré multilaterales, bilaterales, cooperación descentralizada, pública o privada, ¿cierto? Entonces ahí vamos a entrar en detalle a lo largo del curso. Ahora les vamos a dar alguna información al respecto. Otro gran actor es el sector privado, organismos de la sociedad civil y la empresa, el mundo académico, la universidad, y lo que se conoce como el Sistema Nacional Descentralizado de Cooperación Internacional No Reembolsable, normado por la Ley 28875. Es una ya antigua ley que creaba un sistema nacional descentralizado liderado por APS. Cada ministerio, cada sector tiene su oficina de cooperación, también lo tienen los organismos constitucionalmente autónomos, el Poder Judicial y Legislativo, los gobiernos regionales, algunos de los cuales tienen agencias regionales de cooperación, los gobiernos locales, que pueden ser también protagónicos de la cooperación, pueden tener su oficina de cooperación, y naturalmente las ONGs y las ENIECs, para los que no conocen, ENIEC son las ONGs extranjeras con domicilio en Perú. Faltaría agregar ahí a las IPREDES, que son las instituciones privadas receptoras de donaciones de mercancías donadas. Para los que les gusta la parte legal y administrativa, les diré que ya hablamos de la ley marco, que es la 719, la Cooperación Técnica Internacional, tiene su reglamento, el reglamento de la Ley de Cooperación Técnica Internacional y la Ley del Sistema Descentralizado. Habría que agregarle quizás ahí, yo diría, a dos leyes más claves, ¿no es cierto? La Ley de creación de APSI. A propósito, APSI acaba de cumplir 20 años de creación. Mi saludo a sus directivos y a sus funcionarios. Este año, el 12 de abril, justamente cumplió 20 años de creación. Yo creo fructífera, con gran avance para la cooperación en el Perú. La 28925, que modificó la ley de creación de APSI y le dio potestad sancionadora, porque fiscalizadora ya la tenía para efectos de mal cumplimiento del uso de recursos de cooperación a nivel de ejecución privada.
Se diseñan dos documentos de cooperación claves, la Política Nacional de Cooperación y el Plan Anual de Cooperación, ¿no es cierto?, que son aprobados por el Ministerio de Relaciones Exteriores y que se convierten en documentos de política estatal. O sea, el Estado peruano tiene una política nacional de cooperación y tiene un plan anual de cooperación. Los espacios de coordinación, APSI se reúne con las fuentes cooperantes, foro de cooperantes, hay un comité de coordinación multisectorial para coordinar todos los integrantes del sistema, existe un comité consultivo y grupos temáticos. Existen algunas herramientas, ustedes que son de las ONGs, es interesante que lo conozcan. En estos días, hasta el último día de marzo, ustedes debían presentar su declaración anual. Es una obligación que tienen las entidades que se inscriben en APSI de informar al Estado peruano de las acciones que ejecutaron el año anterior, anunciar las que van a ejecutar el año que se inicia, en este año, en este caso. Informaron del año 21 y anuncian las que se van a ejecutar el año 22. Y también si hay algún cambio en su estructura normativa, ¿cierto? Directiva de la ONG, ¿cierto? Si hay algún cambio en su consejo directivo, en su dirección fiscal, etcétera, ¿no? Ese tipo de información administrativa que hay que siempre actualizar. Paralelamente a esta información que brindan las ONGs, APSI captura información a partir de la matriz integral de proyectos, llamada MIPSI, y tiene un sistema de seguimiento y evaluación de proyectos que ahora que hemos estado revisando la declaración anual, que nos hemos dado cuenta que está bastante potenciada y muy ágil, ¿no? Bueno, ahí tienen los grandes documentos de cooperación que se definen, la Política Nacional de Cooperación, que da los grandes criterios, ámbitos donde se desarrolla la cooperación hacia Perú, y el Plan Anual de Cooperación, que lo que hace es tratar de aterrizar la cooperación hacia territorios y temáticas específicas. El programa ya es la orientación hacia cuáles son los proyectos. Miren, la Política Nacional de Cooperación vigente, que entiendo ya va a ser cambiada y revisada en estos meses. Sin embargo, todavía vale la pena que ustedes tengan una panorámica de cuáles son los grandes temas que la cooperación en el Perú privilegia, ¿no es cierto? Primero hay algunos principios de la cooperación. Primero es el liderazgo, la complementariedad, la transparencia, la sostenibilidad, la búsqueda de lograr resultados eficaces, la focalización y la solidaridad, ¿no? La Política Nacional de Cooperación tiene alcance nacional y es obligatoria para el sector público. Gobierno nacional, gobierno regional o local tiene que alinearse con estos ejes que define la Política Nacional de Cooperación. Vale decir, los proyectos deben estar inscritos en estos grandes ejes de política. Y sirve de orientación para el sector privado. No es obligatorio para que las ONG se alineen con esto, pero sí les sirve como orientación. Pero además, y debo decirlo, cuando el Estado peruano negocia con la cooperación bilateral o multilateral, parece la cooperación oficial, negocia sobre estos temas que ustedes tienen a la vista. Rápidamente, el primer gran área, inclusión social y acceso a servicios básicos. Segundo, Estado y gobernabilidad. Tercera gran área, economía competitiva, empleo y desarrollo regional. Y cuarta área, recursos naturales y medio ambiente. Estas dos últimas han ido increciendo. Vamos a ver ahora algunas cifras actualizadas de cooperación. APSI acaba de publicar el documento Situación y Tendencias hasta el 2020 de la cooperación internacional, y ahí les voy a mostrar algunas cifras bastante actualizadas que nos dan ya algunas imágenes de lo que ha sido sobre todo las cifras por pandemia, ¿no? Como el Perú, que venía bajando su ritmo de cooperación, ha tenido un plus por efectos de la ayuda por la pandemia. Dentro de inclusión social tenemos 6 temas: derechos humanos y diversidad cultural, acceso a justicia eficiente, empoderamiento de mujer y atención a grupos vulnerables. En general, el tema de equidad de género, o ahora se habla ya de igualdad de género, es un tema muy caro a la cooperación, así es que tomarlo en cuenta. El acceso equitativo a una educación integral de calidad. Después de la pandemia, yo creo que este tema va a tener
bastantes recursos, ¿no es cierto? Acceso a educación integral de calidad en todas sus modalidades. Lo mismo salud y nutrición, ¿cierto? Estos dos temas yo creo que post pandemia van a tener, me arriesgo a señalar vaticino que van a tener un incremento de recursos y fondos, por cuanto en cualquier estrategia de desarrollo de los países, y Perú ha sido uno de los más afectados por la pandemia, tiene que tener recursos de la cooperación orientados a esos temas. Agua, saneamiento, energía rural y telecomunicaciones, un sexto gran tema. Este es uno de los grandes bloques centrales, yo diría ejes de lo que ha sido la cooperación al desarrollo en nuestros países. En los países de renta media, este bloque tiende a disminuir, porque se asume que los estados deben ser los encargados de resolver estos temas. Sin embargo, todavía, dadas las brechas, nosotros consideramos que deben ser ayuda de la cooperación internacional hacia reforzar los esfuerzos del Estado y reforzar donde el Estado no puede llegar por alguna razón. ¿Cierto? Reforzar determinadas áreas. Eso lo veremos cuando veremos un poco el plan de cooperación. Estado y gobernabilidad también, ¿no es cierto? Esto es básicamente Estado nacional, lo paso rápido, modernización, participación participativa y seguridad ciudadana y gestión de riesgo de desastres. Ese es un tema bien interesante, bien importante. Está como eje ya de la cooperación. Hace algunos años no aparecía. El tema de seguridad ciudadana y gestión de riesgos no aparecía en las áreas de interés de la cooperación internacional. Ahora sí. De manera que ahí también sería interesante que algunos de ustedes pudieran aplicar en esas temáticas, ¿no? Riesgo de desastres, Perú país sísmico, y uno de los países donde los índices de victimización, ¿no es cierto? Y los índices del delito son bastante altos. Entonces, vale la pena tenerlo en consideración. Y las dos últimas áreas, no por eso menos importante, sino todo lo contrario, yo creo que es donde está poniéndose el mayor énfasis en estos años. Economía competitiva, ¿no es cierto? Ya vamos a ver ahí, dentro de unos minutos, la experiencia que nos tocó a nosotros vivir en relación a el cambio de enfoque de la cooperación suiza hacia el Perú. Ahí tenemos estructura productiva y turística, ciencia y tecnología, gestión de la migración y sobre todo actividades económicas diversificadas, donde tienen ventajas comparativas y competitivas. Y entonces ahí está la apuesta por los emprendimientos. Y finalmente, el área 4, recursos naturales y medio ambiente, ¿no? Que es uno de los temas más caros a la cooperación, que ha ido en aumento en los últimos años. Conservación y aprovechamiento de los recursos naturales, manejo de cuencas y calidad ambiental con perspectiva de gobernanza climática, teniendo en cuenta la fenomenología del cambio climático. Uno de los grandes ejes de la cooperación en estos años va a ser y es, ¿no es cierto?, la orientación hacia recursos para mitigar de alguna manera el cambio climático. Trabajar proyectos ecoambientales va a ser un tema central. Lo vamos a trabajar en el curso. Un primer capítulo que tocamos es teorías del desarrollo. Y ahí vamos a trabajar todo el enfoque del ecodesarrollo, el enfoque de desarrollo ecoambiental, que es el que nutre, ¿no es cierto?, toda esta, desde el informe Brundtland hasta las teorías del ecodesarrollo o los proyectos verdes. Sin duda van a ser un área de interés para el curso. Al final yo les voy a dar la palabra para que hagan algunas reflexiones tomando nota, ¿no? Pero ahora quisiera darles los principales consejos. ¿Cómo se hace el seguimiento de la cooperación? Un primer eje de la cooperación, de referencia de la cooperación que deben tomar ustedes en cuenta, sin duda es, María, que apaguen su micrófono. Gracias, muchas gracias. Un primer referente de la cooperación, sin duda, y que está vigente, a pesar de todo, son los objetivos de desarrollo sostenible.
Ya habían los objetivos, para los que son conocedores de estos temas, ya existían los objetivos de desarrollo del milenio, ustedes recordarán, hasta el 2015. Bueno, Naciones Unidas acordó con el conjunto de países integrantes de Naciones Unidas, justo en estos días hay un debate político algo anecdótico sobre cuántos países integran las Naciones Unidas, ¿no? No llegan a 200, ¿no? 196, 198, más o menos por ahí, son las que suscriben este acuerdo. Y el acuerdo lo que dice es que hacia el 2030, o decía, hacia el 2030 tendríamos que lograr el cumplimiento de estos objetivos. Todavía faltan algunos años, podrán decir algunos. Yo creo que la pandemia va a obligar al sistema de Naciones Unidas a hacer una remirada a los objetivos de desarrollo sostenible. La pandemia ha sido sin duda uno de los grandes problemas de la humanidad, sin precedentes, y creo que está cambiando varias consideraciones de los objetivos. Sin embargo, están vigentes y seguramente tendrá que hacérseles ajustes. ¿Cuáles son estos objetivos? Muy rápidamente se los recuerdo. Primero, el fin de la pobreza en el mundo, el hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, ahí coincidimos con la Política Nacional de Cooperación, igualdad de género, ya no se habla de equidad de género, sino de igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, o sea, energías no de hidrocarburos, sino eólicas, solares, etc. Trabajo decente y crecimiento económico. El crecimiento económico está presente, por si acaso. No, hay algunos que dicen, no, crecimiento económico. Sí, crecimiento económico, pero con equidad, ¿no es cierto? En desarrollo humano. Industria, innovación, infraestructura. Reducción de desigualdades. Esto es bien interesante, ¿no? América Latina, un continente tan desigual. Se puede medir, lo vamos a ver en el curso, coeficiente Gini. Ciudades y comunidades de salud sostenibles, producción y consumo responsables, economías circulares, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas. Uno último que es armonizar y organizarse para conseguir los objetivos. Estos 17 objetivos de desarrollo sostenible son importantes. ¿Por qué? Porque son orientadores a la cooperación. Entonces, las fuentes cooperantes, particularmente las públicas, las que vienen de organismos bilaterales. ¿Quiénes son los bilaterales? USAID, AECID, la JICA, la COICA coreana, etc. Son organismos bilaterales, o sea, son las agencias de desarrollo de los países. O los organismos multilaterales también se orientan por esto, Banco Mundial, la CAF, Corporación Andina de Fomento, Banco de Desarrollo de América Latina. Son los referentes claves para aplicar los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, por tanto, es interesante que ustedes desde las ONGs puedan tomar en consideración estos objetivos de desarrollo para orientar su formulación de proyectos. Bueno, esto lo pasaré muy rápido. Ha habido hitos, grandes eventos de la cooperación, ¿no es cierto? La Declaración de París, la reunión de Accra, la reunión de Busan. Quizá me referiré a los grandes acuerdos que presiden, ¿no es cierto? La apropiación nacional basada en resultados. Quiere decir que los proyectos no deben ser impuestos de fuera, sino que deben ser apropiados por los estados, ¿no es cierto? O por la sociedad civil o por las poblaciones beneficiarias. Se debe generar alianzas incluyentes para el desarrollo y se debe generar una política de mutua transparencia y rendición de cuentas. En ese marco es que cabe la fiscalización, por ejemplo, de las ONGs, porque el Estado tiene el derecho de conocer y eventualmente supervisar y fiscalizar el buen uso de los recursos de cooperación. Bueno, ahí ya están los documentos de política, plan, programa de cooperación. Esta política del 2012 ya va a ser materia de actualización y revisión. Y quería comentarles un poco este cuadrito, en el cual está clasificados los países de acuerdo a su nivel de renta. Ocurre que para el sistema de cooperación internacional, le hace OCDE, Organización de la Cooperación para el Desarrollo del Mundo, o para el Banco Mundial,
existe una clasificación de países. Así como existe el IDH, que clasifica a los países de acuerdo al nivel de desarrollo, existe para efectos de los países desarrollados una clasificación de países de acuerdo al nivel de renta. ¿Qué cosa es la renta? Está explicado acá. En siglas en inglés, es el Producto Bruto Interno por habitante, calculado en dólares. Y ese es el nivel de renta. Entonces existen tres grandes niveles de renta. Renta baja, menos de $905 por habitante anual. Renta media, entre 906 y 11.000. Y renta alta, más de 11.116 dólares por habitante anualmente. Y dentro de la renta media tenemos la renta media baja de 906 a 3.500 y la renta media alta de 3.595 a 11.000. Fíjense, el Perú ya el 2007 era país de renta media, 3.340. El 2008 pasó a ser renta media alta, 4.448. Y el 2019, antes de pandemia, 7.360 renta media alta. Habría que hacer el análisis ahora. Seguimos siendo renta media alta, quizás hay una pequeña variación ligera del monto, pero seguimos siendo país de renta media alta. ¿Y esto por qué es importante? Porque la asignación de recursos de cooperación hacia países de estas características tiende a disminuir. ¿Por qué? Porque la cooperación se orienta hacia países de renta baja. Le hace África, entiéndase sudeste asiático. En América Latina eran hasta hace algunos años Haití, que sigue siendo renta baja, Nicaragua y Bolivia. Estos dos países salieron de la renta media, la renta baja y pasaron a ser renta media. América Latina en su conjunto está en renta media. Claro, algunos renta media baja y algunos otros como Perú, renta media alta. Y entonces, ¿qué sucede con eso? Que la orientación de la cooperación, salvo circunstancias especiales, tiende a disminuir. Nosotros hemos levantado la bandera desde hace varios años ya, según la cual la cooperación, si bien es cierto, no es el artífice del desarrollo en los países, sí contribuye decididamente al desarrollo, a través de la calidad de sus intervenciones. Entonces, quizás no es tan importante el volumen de cooperación, sino es más interesante la calidad de la intervención. Y entonces un proyecto de desarrollo rural de la cooperación alemana, de la antigua GTZ o la GIS ahora, resulta altamente interesante para el Perú, por el efecto de demostración que este puede generar. Los proyectos de agua y saneamiento, agua potable y saneamiento de la cooperación japonesa, liderados por el JICA en la zona norte del Perú, son los proyectos referentes. Y así sucesivamente los proyectos de infraestructura hospitalaria de la cooperación coreana, por ejemplo. O los proyectos de emprendimiento y de reforzamiento de la pequeña y mediana empresa que está inaugurando la cooperación suiza en el Perú a través de SECO. Entonces, tenemos un conjunto de herramientas que cualitativamente son importantes desde la cooperación. Y por eso insistimos en que la cooperación hacia el Perú debe mantenerse en los niveles que estuvo o incrementarse. De hecho, el Perú ha recibido más cooperación en estos años de pandemia, dadas las circunstancias de pandemia. Pero esperemos que en los próximos años esta tendencia se mantenga y podamos recibir cooperación de calidad, aportando por efecto de demostración y cualitativamente al desarrollo. Es el caso de la cooperación suiza que les comentaba hace unos días, ¿no? Hace unos minutos. Miren, al año 2009-2011 existía en Perú la llamada Cooperación Suiza al Desarrollo. Los suizos más o menos hacia Perú han operan más o menos entre 40 y 60 millones de dólares anuales. Que no es la cooperación más grande, pero resulta una cooperación interesante y significativa. Dado que el Perú ya era considerado país de renta media alta, los suizos evaluaron la posibilidad de retirarse. Nos tocó la oportunidad de negociar con Suiza en ese momento y nosotros les dijimos, no se retiren, propongamos una salida
interesante para un país que es de renta media alta, pero que todavía tiene determinadas brechas que resolver, ¿cierto? Brechas sociales. Y entonces ellos entendieron y nos dijeron, muy bien, vamos a mantener nuestro volumen de cooperación, pero lo vamos a orientar a otras temáticas. Inauguraron a partir del año 2012 la Secretaría Económica y Comercial. Y entonces la ayuda hacia el desarrollo humano ya dejó de ser el eje de la cooperación suiza. Continuaron sus proyectos naturalmente que tenían ya implementados. Entiendo que algunos han continuado hasta hace algunos años. Y aperturaron la Secretaría Económica y Comercial para trabajar temas de ayuda al desarrollo económico y productivo. Entonces ya no interesaba tanto construir postas médicas o aulas escolares, sino apoyar emprendimientos microempresariales, rurales o urbanos. ¿Por qué? ¿Cuál es el sobreentendido? El Estado peruano ya recauda lo suficiente y que a través de sus gobiernos regionales y locales tiene que hacer la labor de construcción de infraestructura. Y la cooperación se orienta a otras temáticas y en otros territorios y con otras poblaciones. Ese es un tema clave, importante entenderlo. Difícil para algunas autoridades, pero es importante entender cuál es el momento de la cooperación hacia el Perú, ¿no? La cooperación se negocia. La cooperación, los estados, APSI en este caso, a nombre del Estado peruano, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, inicia un proceso de negociación de la cooperación hacia el Perú. Ahí yo les estoy alcanzando información actualizada. Miren, acaba de ser publicada el último documento, que es un documento histórico, ¿no es cierto?, que la agencia ha venido produciendo a través del tiempo. Yo creo que la agencia tiene algunas virtudes importantes que yo quisiera resaltar esta noche. Hay una continuidad institucional. Nosotros cuando llegamos encontramos que existía un documento que se denominaba Situación y Tendencias de la Cooperación. Y ya se habían publicado 3 o 4 números de este documento. Nosotros naturalmente continuamos esa línea y los subsiguientes directores de APSI han continuado esa línea y me siento bastante contento y satisfecho de informarles que acaba de publicarse el documento que informa de la cooperación internacional de estos últimos años hasta el 2020. Aquí tienen ustedes las cifras actualizadas. Ustedes, como hacia el 2015 estábamos en 359 millones. En general, 350 millones de dólares anuales de cooperación general, ¿cierto? Sumando todas las cooperaciones, la oficial, la bilateral, la multilateral y la no gubernamental. O sea, toda la cooperación junta. El 2016, 359, el 2016 subió un poco, 395. Y ahí se ha ido recuperando poco a poco hasta que por la pandemia, el 2019 y el 2020 llegamos a 417 millones 468.271 dólares. Ahora estamos hablando de dólares americanos. Entonces es una tendencia interesante, una tendencia a recuperar la cooperación hacia el Perú, porque se ha entendido que, sobre todo por el efecto de pandemia y por la circunstancia de todavía ser un país que tiene que cerrar brechas sociales, la cooperación ha incrementado sus fondos. Fíjense ustedes, la cooperación oficial es la más significativa. Miremos el 2020, 273 millones. Esto suma, ¿no es cierto?, la cooperación bilateral y la cooperación multilateral. Estos dos. Bilateral son los países, amigos, y la multilateral son las entidades financieras. Entre ellas de la bilateral está la intergubernamental, la descentralizada y los fondos contra valor. Y esta última, la no gubernamental, 144 millones, corresponde a la cooperación privada. La cooperación privada es la cooperación no gubernamental. Voy a agradecer que, por favor, apague el micrófono. Gracias. Y acá tiene una siguiente lámina que explica un poco la distribución de la cooperación. Cómo ha sido la distribución de la cooperación.
Fíjense ustedes, inclusión social y acceso a servicios básicos, 36%. Estado y gobernabilidad, 22%. Pero ya aparecen con fuerza economía competitiva, empleo y desarrollo, 15%. Y recursos naturales y medio ambiente, 22%. O sea, un 37%, casi un 40% de la torta de la cooperación se la llevan los temas más nuevos, más potentes. Economía competitiva y recursos naturales y medio ambiente. Acá tienen ya el dato concreto, ¿no es cierto? El dato resumen para el 2020, ¿no? Oficial, 273 millones. Privada, 144. Sumados, tienen los 417. Dentro de la oficial tienen ustedes la bilateral y la multilateral. Bilateral, países, USAID, JICA, COICA, AECID, ¿cierto? O sea, GIS, en el caso alemán, en otras palabras, Alemania, Japón, Estados Unidos, España, Suiza. Y la multilateral son los organismos donde el Perú tiene participación en sus directorios, ¿no? Bien, bueno, ese es un avant-premier para los que les gustan las cifras. Ahí tienen una. En el curso vamos a entrar más en detalle de cómo ha sido la cooperación hacia el Perú en estos últimos años, a partir particularmente de los datos de la pandemia. Sin embargo, les quiero mostrar algunos datos, resumen de lo que ha sido la cooperación para el Perú en la pandemia. El año 2020, primer año, el gran año de la pandemia, inicio de la pandemia, el Perú recibió cooperación de todos estos países, destacando, en general el Perú recibió alrededor de entre 100 y 120 millones de dólares extraordinarios por pandemia. La Unión Europea lideró con 26 millones 400 mil. Estados Unidos, 17 millones. Japón, 9 millones 446. Alemania, 5 millones 800 mil. China, 5 millones. Por favor, apagamos. Gracias. Pero además de la cooperación bilateral, la cooperación multilateral se portó o participó durante la cooperación por pandemia. Y quizás la más importante, el Banco Mundial, 4 millones de dólares. El Programa Mundial de Alimentos, el PMA, 2.631.000. El Banco Mundial, 4 millones, PMA, 2.600.000. La Organización Panamericana de Salud y la OMS, 919.000. El BITS, 650.000. La CAF, 400.000. ACNUR o IEA, montos menores, pero también significativos. ¿Cómo se regula la cooperación internacional? Bueno, existe un organismo central que es el encargado de la cooperación internacional. APSI es parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, que se convierte ahora en el ente rector de la cooperación, y se encarga de representar al Estado en las negociaciones. También tiene el mandato de fiscalización, dirige el sistema de cooperación y actualiza las tendencias de cooperación. Por eso hemos podido presentar las cifras que hace un minuto mostrábamos. Tiene varias funciones la agencia. Una primera es registrar a las ONGs. Entonces, todos ustedes que son originalmente asociaciones sin fines de lucro, pueden y deben registrarse ante la APSI para ejecutar programas o proyectos con cooperación oficial. O aplicar algunos de los beneficios que el hecho de estar inscrito en APSI, el Estado peruano no les reconoce, como es la devolución de impuestos, la exoneración de impuestos para mercancías y la adscripción de expertos y voluntarios. ¿Qué registros tiene a su cargo la agencia? Tiene usted primero los registros de ONG, de NIEX y de IPREDA,
que decía las ONGs peruanas, asociaciones civiles sin fines de lucro, las ONGs extranjeras con domicilio en Perú, y las instituciones privadas receptoras de donaciones, las IPREDAS. Esta inscripción en estos registros les permite a ustedes aplicar a la cooperación oficial. La IPREDA les permite la adscripción de mercancías donadas. ¿Cuántas entidades privadas hay inscritas? Habían hasta el 2020 1.489 ONGs, 168 ENIECs y 794 IPREDAS. Y el número debe ser parecido, la tendencia, ¿no es cierto? Claro, naturalmente en estos años se ha incrementado, pero las tendencias son las mismas. Y yo diría que de estas inscritas, no todas reciben cooperación, ¿cierto? Yo diría que un 70% de ellas están activas y reciben cooperación, y entre un 25 y un 30% no, ¿cierto? Están inscritas, pero no están activas, receptoras de cooperación. Y ahí viene la recomendación y por eso la invitación a llevar el curso. Uno de los requisitos fundamentales para poder aplicar hacia la cooperación internacional es la formulación adecuada de un buen proyecto de cooperación. Esto es sin duda central. Y ahí lo que recomendamos nosotros es que se formule con la metodología del marco lógico, que sea estandarizado, ¿no? Que es la gran metodología para la formulación de proyectos. ¿Qué beneficios les da el hecho de estar registrados? Las ONGs y ENIECs se encuentran facilitadas para aplicar a las diferentes modalidades de cooperación técnica internacional, particularmente la cooperación oficial. Asesoramiento, capacitación, servicios de voluntarios, donaciones, en dinero o en mercancía, adscribir a los fondos contravalores. La primera razón por la que hay que inscribirse en APS. Poder aplicar para recibir cualquier tipo de ayuda que viene del exterior. Lo segundo, si ya tenemos la ayuda, podemos aplicar beneficios tributarios. Las ONGs y ENIECs pueden gestionar la devolución de impuestos. Si ustedes han recibido la cooperación por un proyecto de desarrollo, ustedes pueden inscribirlo en APSE. Luego de un proceso administrativo, ustedes tienen el derecho de que se les devuelva el IGB de lo que gastaron en bienes y servicios en la ejecución de su proyecto. Para esto hay que demostrar, hay que inscribir el plan operativo. Obviamente el plan operativo debe conversar con el marco lógico que ustedes han formulado de acuerdo a las normas que APSI establece. Y a partir de eso, APSI pide una constancia para que ustedes puedan solicitar a su vez a la SUNAT la devolución del 18%, que no es poco, ¿no? Y que luego naturalmente deben reinvertir en su intervención. Y tienen un tercer beneficio. Si ustedes internan mercancías, nacionalizan bienes a través de las aduanas, ustedes tienen el derecho de estar inafectos al IGB y al impuesto selectivo al consumo y a los pagos de los aranceles. Bien, ¿por qué? Porque el Estado peruano reconoce que ustedes están ingresando mercancías donadas para el desarrollo. Entonces, ese es el gran tema, ¿no es cierto? Ingresar mercancías para el desarrollo. Otras dos formas de cooperación importantes que yo esta noche quería transmitirles son la inscripción de expertos y de voluntarios. Ustedes pueden recibir expertos para el asesoramiento de sus programas. ¿Quiénes son? Técnicos o profesionales extranjeros con alto nivel de especialización. Pero también ustedes pueden recibir voluntarios, servicios voluntarios, que son técnicos o profesionales extranjeros que colaboran en la ejecución de los programas. Ustedes pueden tener entonces seniors y juniors. Seniors son los expertos y los juniors son los voluntarios. Unos les van a asesorar en la parte programática, en la gestión, en el logro de los objetivos. Y los voluntarios van a ser promotores del desarrollo que se van a sumar a las tareas de ejecución de actividades, ¿no? También ustedes pueden aplicar a las becas. Estas pueden ser integrales o parciales. Es una acción educativa de perfeccionamiento. Obviamente tiene que estar en el marco de los proyectos de desarrollo que ustedes han anunciado. Hay cursos cortos, hay seminarios, hay cursos de larga duración.
Las becas son proveídas por diferentes entidades, ahí tienen ustedes algunas, ¿no es cierto? El YAICA, la ESID, el gobierno chileno, la Agencia de Desarrollo China, la COICA coreana, la MASHAF israelí, pero también la ABC brasilera o el gobierno chileno, ¿no es cierto?, que es marco de la cooperación sur-sur, pueden tener ustedes, recibir cooperación técnica en becas, en pasantías, en asesorías, etc. Ustedes tienen algunas obligaciones también. Una de ellas es la declaración anual, ¿no es cierto? Ustedes deben presentar cada año, ¿no es cierto?, un informe de lo que realizaron con el dinero que recibieron de la cooperación, de ejecución de sus proyectos. Y segundo, deben anunciar lo que en el año siguiente van a ejecutar. Entonces informan lo ejecutado el 21 y lo que van a ejecutar el 22. Y si hay algún cambio en su consejo directivo, en su dirección fiscal, etcétera, etcétera. Se aplica en el primer trimestre de cada año. Justamente en este verano varios de ustedes han estado presentando su declaración anual. Me imagino que ya lo hicieron, lo culminaron satisfactoriamente. Una pregunta suelta. ¿Tengo que presentar declaración anual si es que no he ejecutado cooperación? También. Importante. Tomar nota, ¿no? A veces no tenemos ejecución de cooperación en el año que pasó. Entonces, ¿debo presentar o no debo presentar? Debe presentar la declaración anual y obviamente hay los casilleros respectivos, el sistema los orienta en eso y señalar que no recibieron cooperación y obviamente ya no se llena el detalle que llenaría alguien que ha recibido cooperación, pero hay que hacerlo, si no, son pasibles de una sanción administrativa. ¿Cómo es que nosotros formulamos los proyectos? Y esto va a ser materia naturalmente del curso, ¿no? En esto simplemente haré una mención general. El curso versará sobre esto, ¿cierto? Nosotros vamos a ilustrarlos a partir del día de mañana con primero el marco teórico del debate y las teorías del desarrollo, porque esos proyectos se formulan, ¿no es cierto?, con una impronta que es la teoría del desarrollo. Vamos a presentar también en la primera sesión los indicadores macro, ¿no es cierto?, macro sociales que nos permiten orientar cuál es la tendencia país y que ustedes luego van a tener que aterrizar hacia los indicadores microsociales de su ámbito de intervención. Y los vamos a adiestrar durante la gran parte del día sábado, calculo yo, y buena parte del domingo, en la formulación de un buen proyecto de desarrollo. Y para eso hay que utilizar la metodología del marco lógico. Identificaremos el problema principal a partir del árbol de problemas, haremos la selección de alternativas y llegaremos al árbol de soluciones, y luego lo plasmaremos en una matriz 4x4, donde en el marco lógico estarán la jerarquía de objetivos en la primera columna, los IVOs, indicadores verificables objetivamente, en la segunda, los medios de verificación en la tercera y los supuestos externos que condicionan la intervención en la cuarta. Y entonces ensayaremos esta formulación a lo largo de las horas que vienen en el curso subsiguiente. El marco lógico nos sirve para formular, nos sirve para gestionar, nos sirve para resumir la propuesta de intervención y nos sirve para comunicar la propuesta de intervención. El esqueleto de la intervención está plasmada en el marco lógico. Entonces, ¿por qué vamos a trabajar con la formulación de marco lógico? Por dos razones fundamentales. Primero, porque es la forma que se ha estandarizado en la cooperación internacional la formulación de proyectos, ¿cierto? La principal forma de ejecución de intervenciones sociales en cooperación es a través de proyectos de desarrollo. Y esto se diseña con el método estandarizado del marco lógico. Primera cuestión. Y segundo, porque APSI se los exige. Cuando ustedes declaran anualmente, ustedes tienen la obligación de informar de su marco lógico, de sus planes operativos, de sus metas programadas y metas ejecutadas en función de los resultados que el marco lógico les anuncia. De manera que esa es una segunda razón importante. Y tercero, porque creemos que es un método muy útil para luego ustedes puedan monitorear y evaluar sus intervenciones de desarrollo.
Bueno, ya les dije más temprano que debo declarar, sí, aún no haya recibido cooperación, la declaración anual. Y bueno, ahí hay un resumen de lo que obtengo si inscribo a mi ONG en APS. Devolución del impuesto general a las ventas, adscripción de personal extranjero y exoneración de impuestos y derechos arancelarios, ingreso, mercancías donadas. Así como hay los beneficios, existe también la posibilidad de ser supervisados y fiscalizados. El Estado peruano tiene el derecho de conocer y de supervisar o fiscalizar la cooperación privada. La 27692 le da esa potestad, pero luego, a partir de la 28925, se crea la Dirección de Fiscalización, se la norma y se generan planes anuales de fiscalización desde APS. ¿En qué consiste? Básicamente se verifica el uso correcto de los recursos. Es un proceso administrativo, programático y financiero del uso de los recursos. APSI naturalmente no puede fiscalizar a todas las ONGs y a todos sus proyectos. APSI diseña un plan de fiscalización anual y ahí se selecciona aleatoriamente, de acuerdo a algunos criterios, cuáles son los proyectos de las ONGs que serán fiscalizados. Se determina la eficiencia operativa de las actividades y la eficiencia operativa de las actividades en cuanto al gasto y en cuanto a los resultados. ¿Qué se fiscaliza? Eso quisiera enfatizarlo bien para terminar la charla de esta noche. Se supervisa las intervenciones ejecutadas con recursos de cooperación. Solo ellas. Ustedes son asociaciones civiles, podrían tener, ¿no es cierto?, otros recursos. APSI solamente debe fiscalizar y supervisar lo que corresponde al dinero que viene de cooperación internacional. Nada más. Ahí nos quedamos, Martín, y te doy la palabra. Te devuelvo la palabra. Bien, Para las... gracias Carlos por, como siempre, esta importante disertación El audio, Martín, el audio. Ahora sí me escuchas, ¿me escuchas? Un poco mejor. Sí. ¿Qué tal? Gracias, Carlos, por esta importante disertación de la conferencia magistral del Masterclass sobre formulación y negociación de proyectos de desarrollo para la cooperación internacional. Y bueno, abrimos los micrófonos para aquellas personas de los que nos están acompañando a través del Zoom, puedan comentar, preguntar sobre lo expresado o algunos otros temas relacionados a la cooperación internacional. Los micrófonos están abiertos y pueden dirigirse al expositor. Buenas noches Martín. Te saluda Gabriel Flores de San Martín de Porres, Lima. ¿Qué tal, Gabriel? Adelante, buenas noches. Sí, la pregunta para el doctor va en base a que, al margen de que los organismos jerárquicos tienen que fiscalizar cada cierto tiempo el trabajo que hacen las ONGs, la pregunta realmente es si realmente tienen que pasar un periodo de tiempo de las ONG cuando ya se inscriben. Se habla de que son por lo menos un periodo de 2 años en el que las ONGs deben de trabajar de acuerdo a los fines que fueron creadas, ¿no? Haciendo diferentes actividades y para después recibir recién el apoyo internacional. Quiero saber justamente si el periodo es de 2 años a más. Eso es todo. Felicitaciones por el curso, está muy bueno. No, muchas gracias, Gabriel. Mira, en realidad, primero que para ser ONG, ustedes primero son asociación civil sin fines de lucro, ¿no? Y entonces ustedes podrían desarrollar proyectos de desarrollo sin contar con recursos de cooperación oficial antes de estar inscritas en APSI. Ustedes se inscriben en APSI para ser organismos no gubernamentales de desarrollo y para poder aplicar a la cooperación oficial, fundamentalmente, o para aplicar algún beneficio estatal, o sea, devolución de impuestos, exoneración de impuestos por mercancías donadas o expertos y voluntarios. Entonces, eso es lo primero, ¿no es cierto? Entonces, no hay una fecha límite, ¿no es cierto? Apenas usted está inscrito en APSI, inmediatamente usted puede
presentar un proyecto a la cooperación y si la cooperación lo aprueba, sea esta pública o privada, le asigna recursos, al año siguiente usted ya estará informando en la declaración anual que aplicó, ¿no es cierto? Ahora, claro, usted, por decir, a ver, fundó su ONG el año 20 y formuló su proyecto el año 21, es probable que tenga recursos para el año 22. En ese sentido, recién el año 23 estará usted informando a la APSI de lo que ejecutó y eventualmente APSI lo estará fiscalizando a partir del año 24, ¿no es cierto? Hay una secuencia lógica ahí razonable de tiempo. Ahora, pero no hay un límite, o sea, no se establece determinado límite para que usted presente o no, digamos. Es razonable que en los primeros años usted esté en la etapa de formulación o búsqueda de recursos. Eso es razonable. Pero tampoco se trata de que se pase la vida buscando recursos. La idea es que cuanto antes pueda aplicar y pueda funcionar como entidad de desarrollo, ¿no es cierto? Y que pueda aplicar a la cooperación. Eso es un poco la idea. Sí. Gracias por la pregunta. Sí, Martín, no sé si hay algún otro comentario. Sí, muchas gracias, Gabriel, por tu interrogante y de repente invitamos al señor Balbín, a Roxana Valdivia, justo Hilda Guamané, que también eh, nos está acompañando, al señor Velázquez. Todos pueden participar, los micrófonos están abiertos, con toda confianza. Carlos, mientras se van animando a hacer alguna pregunta, danos unos alcances del curso que vamos a iniciar mañana jueves 28, sábado y domingo, 3 sesiones virtuales respecto al curso taller, que lo de hoy es una antesala, ¿no? Algo resumido. Sí, mira, en realidad lo que hemos presentado hoy día se refiere más al aspecto hacia el cual está orientado todo el esfuerzo de la formulación de proyectos, o sea, cómo funciona la cooperación. Vamos a tener un curso, agradezco nuevamente a CEPCAM por la oportunidad, ¿no es cierto?, renovada. Este es un cuarto curso ya de formulación de proyectos que siempre vamos actualizando. Vamos a presentar primero las teorías del desarrollo. Esos los proyectos de desarrollo no están inscritos en el aire, no se generan espontáneamente, sino que corresponden normalmente a una concepción de desarrollo. Entonces uno puede tener la concepción del desarrollo humano, o quizás usted es ambientalista, o quizás usted está adscrito al enfoque de género, o quizás usted está adscrito al debate de la modernización, etcétera. Entonces, hay generalmente una adscripción, y ustedes, a veces los formuladores no se dan cuenta que están adscritos a una determinada corriente de desarrollo. Nosotros creemos que sí, que hay una correspondencia entre las teorías del desarrollo y los proyectos. Entonces, hay una primera presentación teórica. Un segundo tema son los indicadores macrosociales. Eso lo trabajaremos también mañana. Es importante que ustedes conozcan, ¿no es cierto?, cuáles son los principales indicadores sociales y económicos del Perú de este momento, sobre todo después de pandemia. Y luego entraremos ya propiamente a la lógica de la formulación de proyectos. Subrayo que estos son proyectos de desarrollo social y se formulan dentro de la metodología del marco lógico. La metodología del marco lógico es una metodología estandarizada, lo dije ya en la charla, para formular proyectos. Y entonces esta metodología que viene de la USAID nos recomienda que nosotros trabajemos a partir de la búsqueda de formular un objetivo general o propósito que tenga a su vez resultados, que a su vez tenga actividades que la sustenten para lograr el propósito final. Y esto tiene el mérito de que además de estos objetivos general y específicos, tienen además una forma de medición, que son los indicadores verificables objetivamente. Pero además tienen que ser verificados a través de los medios de verificación. Entonces, todo un engranaje, un ensamblaje. Vamos a trabajar ejemplos, vamos a trabajar mucha casuística, ¿no es cierto?, diferentes tipos de proyectos que los ilustren, y con ustedes vamos a tratar es un curso taller, ¿no es cierto?, tiene su parte práctica. Entonces la idea es que ustedes participen, se involucren, nos presenten sus
sus principales ideas, sus principales preocupaciones, y nosotros tratemos de incluirlos dentro del curso y ver esas temáticas, ¿no? Vamos a, por lo menos yo quisiera que en el curso, porque es práctico, ustedes diseñen su árbol de problemas, identifiquen su problema bien y su propuesta de solución, y ya tengan la estructura para llegar hacia la formulación del marco lógico. Y finalmente les vamos a dar la información que a muchos de ustedes les interesa sobremanera, que es la información de a qué fuentes cooperantes puedo aplicar, ¿no es cierto? Vamos a dar todo el abanico de la cooperación oficial, ¿cierto? Bilateral y multilateral, pero también les vamos a dar la información de la cooperación privada. En el Perú están inscritas como ENIEX, lo mencionaba más temprano, un conjunto de ONGs extranjeras con oficina en Perú. Entonces les vamos a dar ese referente, cuáles son los puntos de contacto, a qué se dedican estas ONGs extranjeras en Perú, porque estas a su vez, además algunas ejecutan proyectos, hay otras que se encargan de transferir dinero hacia ONGs como las que ustedes presiden. Y de esa manera ustedes pueden aplicar, ¿no es cierto?, hacia estas ONGs extranjeras que tienen oficina en Perú. Yo creo que ese es un valor agregado que el curso les da y que les podría servir, les puede ser de muchísima utilidad para sus tareas futuras. Gracias, Martín. Creo que vamos cerrando. Sí, sí, Carlos. Gracias y nuevamente felicitarte por el magisterio y por la excelente exposición que cada convocatoria que hacemos en el SECCAN siempre quedamos gustosos de ello. Para aquellas personas que quieran saber sobre el curso taller, ahí he dejado un teléfono o les digo al 967-791281, 967-791281. Ahí pueden escribirme. Y bueno, hemos grabado esta clase, lo vamos a colgar en el fanpage de SECCAN y también lo vamos a compartir a través del WhatsApp grupal. O en todo caso nos pueden dejar sus teléfonos acá al chat grupal y con ello poder también agregarlos. Carlos, algo final ya para despedirnos, algunas reflexiones finales. No, agradecerles a Martín Casavilca de SECCAM, a los participantes que atentamente nos han atendido esta noche, han formulado preguntas, también veo que hay interés por el chat, y esperarlos. Yo sé que el fin de semana a veces cuesta el esfuerzo, pero yo creo que vale la pena, ¿no es cierto? Es un momento crucial para el país, ¿no es cierto? Estamos en un momento de crisis post pandemia y crisis política, pero creo que hay una oportunidad, ¿no es cierto? Siempre hay que darle el lado positivo a las cosas. La cooperación se ha incrementado hacia el Perú. O sea, hay mayor, ustedes han visto las cifras, hay mayor, a pesar de ser país de renta media alta, hay mayores volúmenes de cooperación hacia el Perú. Creo que es una oportunidad para que las ONGs perfilen buenos proyectos, apliquen y luego ejecuten tareas de desarrollo. Creo que es un buen momento para las ONGs. Gracias, Martín. Gracias, Carlos. Gracias. Nos encontramos mañana jueves, 8 de la noche, en el curso taller. He dejado mi teléfono para los que quieran escribirlo. Un abrazo a todos y ya nos encontramos. Hasta mañana. Gracias, Carlos. Gracias, Martín. Gracias con todos. Luego. Muchas gracias. Hasta Muchas luego. gracias, Martín. Un abrazo. Al contrario, gracias. Carlos, un abrazo. Gracias. Gracias a todos.